Vamos a estar meditando en el día de hoy desde los versos 36 al 49. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 36 al 49. Leemos la santa palabra del Señor. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Iniciamos esta exposición, mi amado hermano, pidiendo la dirección del Señor. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ti en esta hora como tu iglesia, como asamblea, rogando, amado Dios, tu dirección. Este es el tiempo, amado Padre, que tú hablas a la iglesia. Este es el tiempo que tu palabra hace su parte en nuestras vidas. Ella misma dice que ella es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Amado Dios, concédenos en esta mañana, Dios mío, ser enseñados, ser instruidos, ser exhortados, amado Dios, aún ser confrontados por tu palabra. Qué bueno nos es ser confrontados por tu palabra. Padre, solo te pedimos, danos un corazón dispuesto, danos oídos para oír y permítenos, Señor, recibirla de tal manera que la podamos poner por obra. Te lo pedimos por Cristo, quien habita en medio de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, si bien es cierto, estamos comenzando un año, pero estamos terminando varios procesos, ¿no es cierto? En la mañana ya estamos a puerta de finalizar nuestra confesión. Ya ha sido tremendo, la verdad. Para mí ha sido tremendo haber estudiado la confesión durante lo que fue el año pasado. Ya nos queda solamente una sección más. Y también estamos llegando hacia el final del libro de Lucas. Ya hoy tenemos nuestro penúltimo mensaje, nuestro penúltimo sermón. Ha sido un recorrido 2 años tal vez, más o menos, ¿no es cierto? 2 años que hemos estado allí, texto por texto, versículo por versículo, en todo el Evangelio del libro de Lucas. Les voy a dar un spoiler. Próximo año, ¿puedo decirlo con cierto? ¿Sí? O sea, este año, ¿no es cierto?
Continuamos con los escritos de Lucas, ¿ya? Vamos por el libro de Hechos, ¿ya? Vamos por el libro de Hechos. Ahí hay una meta grande también. Vamos a estar algunos años con el libro de Hechos, sin antes, perdón que me adelante tanto, consiervo, perdón, sin antes de hacer un pequeño entremés, ¿no es cierto?, por ahí por marzo, abril, que también vamos a tener alguna enseñanza muy relevante también para la congregación, pero de ahí nos vamos un par de añitos con el libro de Hechos, expositivamente, texto por texto, versículo por versículo, vamos a mirar los hechos del Espíritu Santo. Pero no nos adelantemos, todavía estamos con Lucas, ¿ya? Y estamos finalizando el libro de Lucas, ¿no es cierto? Tenemos hoy día nuestra penúltima sermón y ya la próxima vez vamos a estar finalizando con este gran evangelio, ¿no es cierto? El evangelio del hermano Lucas, del médico amado, del compañero del apóstol Pablo. El único gentil, si es que Hebreo fue escrito por Pablo, el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento, o de origen gentil. Bien, si bien es cierto, mi amado hermano, el texto que acabamos de leer, extenso, ¿no es cierto?, es, digamos, el tema, y así lo definen, al menos la Biblia Reina Valera, va a decir la aparición de Jesús a sus discípulos, y ahí está, ¿no es cierto? Y la primera parte de lo que acabamos de leer ocupa un buen lugar. Creo personalmente, y aquí me la juego, ¿no es cierto? Creo que el tema central de todo este pasaje que acabamos de leer, el propósito central del escritor, tiene que ver con la gran comisión. Tiene que ver con la gran comisión. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con que ¿no es cierto?, el Señor se aparece a sus discípulos. Vamos a ver algunos aspectos acerca de esa aparición, pero fundamentalmente es el mensaje que Jesús quiere transmitir a sus discípulos y por extensión a todos los discípulos de la historia, es lo relevante del texto que acabamos de leer y vamos a pasar algún tiempo allí. Amado hermano, mire, no es casualidad, más bien es una diosidencia, como dicen algunos, que el primer mensaje de este 2024, el Señor quiere hablar a su iglesia, quiere hablar a la iglesia Gracia y Verdad acerca de la gran comisión. No es una casualidad. Hoy día, mi amado hermano, vamos a considerar, ¿no es cierto?, esta tarea, este mandato, esta responsabilidad, esta gloriosa responsabilidad que tiene la iglesia, que tienen los discípulos del Señor Jesucristo, de testificar acerca de los hechos del Evangelio. Por lo tanto, hoy día voy a centrar más bien mi mensaje en esta cuestión. Permítanme pasar muy brevemente por el contexto de este pasaje. Lo conocemos, hemos hablado antes, ¿no es cierto?, acerca de esto. Todavía seguimos en este primer día de la semana o en este primer día domingo posterior a la muerte de nuestro Señor. Nuestro Señor muere un día viernes, ¿no es cierto?, y todavía estamos en ese día domingo, en ese glorioso día domingo, donde han pasado básicamente dos cosas. Muy temprano en la mañana las mujeres van, encuentran el sepulcro vacío, dos varones con vestiduras resplandecientes confirman lo que ha sucedido. ¿Qué había sucedido? El Señor ya no está allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado. Y también, ¿no es cierto?, en este mismo día, ya hacia el atardecer, tenemos esta hermosa narrativa, personalmente creo de las más hermosas de los evangelios, esta aparición, buen compañero, ¿no es cierto?, camino a Emaús, ¿no es cierto?, que también hemos visto hace algunas semanas anteriores, donde
dos discípulos, no necesariamente de los 12, sino otros discípulos, caminan con el Señor, ¿no es cierto? Camino a Emaús, comparten con Él. Su corazón arde, ¿no es cierto?, con la presencia del Señor y también con la enseñanza. Y cuando están allí partiendo el pan, haciendo algo muy parecido a lo que acabamos de hacer, el Señor súbitamente desaparece. Entonces ellos de gozo, de alegría, no les importa nada, vuelven a Jerusalén, van nuevamente donde estaban reunidos los discípulos y les cuentan que habían estado con el Señor. Que lo que ya las mujeres habían reportado desde la mañana es real. Nuestro Señor ha resucitado. Entonces, el texto que acabamos de leer comienza en ese contexto. Allí, ¿no es cierto?, en aquel sitio de Jerusalén en donde los discípulos en realidad están escondidos, según lo que vemos en otros evangelios. Ellos tienen temor. Hace un par de días su líder ha sido ejecutado. Ellos tienen temor de los judíos y están allí escondidos, timoratos. Pero ya hay reportes de todos lados. Están los reportes de las mujeres. No se nos narra en ninguno de los evangelios, pero si usted finaliza de leer, ¿no es cierto?, el versículo 34 del capítulo 24, dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En alguna parte del día el Señor se apareció personalmente también a Simón Pedro. Por lo tanto, ya hacia el final del día, algunos dicen 9 de la noche, tal vez 10 de la noche, ya tenemos los reportes de las mujeres, ya tenemos los reportes de camino a Emaús de los dos discípulos, Cleofas y su compañero, ya tenemos el relato de Pedro, el líder. Por lo tanto, imagínense ustedes, imagínense allí, ¿no es cierto?, esa escena que no solamente están los 11, hay varios otros discípulos también. Muy probablemente muchos de los que iban a ser los 120, que 50 días después iban a estar en aposento alto orando, están allí discutiendo, ¿no es cierto? Algunos incrédulos, algunos no creyendo nada, otros explicando lo que estaba pasando. Esa es la escena. Esa es la escena en donde entramos al pasaje que tenemos hoy día. Mi amado hermano, vamos a estudiar este pasaje bajo 3 encabezados centrales, siendo el tercero en donde me voy a detener un poquito más. En primer lugar, versículo 36 y 37, la presencia desconcertante. La presencia desconcertante. En segundo lugar, verso 38 al 43, las pruebas convincentes. Las pruebas convincentes. Y en tercer lugar, verso 44 al 49, la gran comisión. Vamos al punto número 1. La presencia desconcertante, verso 36 al 37. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, ¿no es cierto?, un fantasma. Entonces, como decíamos, los 11 junto a otros discípulos, muy probablemente junto a las mujeres, hablaban y muy probablemente estaban discutiendo acerca de estos reportes que llegaban de distintos lugares de que el Señor había vuelto a la vida. Tal vez algunos haciendo preguntas, otros tratando de explicar sus experiencias. Imagínense los que venían del camino de Emaús, explicando: hoy estábamos comiendo pan y de pronto desapareció. Algunos tal vez eufóricos, otros manifestando sus dudas. Entonces, mientras ellos hablaban de estas cosas,
el propio Señor se aparece en medio de ellos. En medio de ellos. Según el relato de Juan, el relato paralelo del apóstol Juan, todas las puertas de este sitio estaban cerradas. Y era así, ya que los discípulos están guardaditos, ¿no es cierto? Están escondidos. Puertas y ventanas están bien aseguradas. Imagínense por un minuto que estando todo cerrado, de pronto se aparece el Señor en medio de ellos. Pónganse por un segundo en los zapatos de los discípulos, hablando del tema, y de pronto el Señor allí en medio de ellos. Cuando Jesús aparece, dice el relato que lo primero que dice el Señor, según el relato de Lucas, paz a vosotros, ¿no es cierto? Si bien es cierto, mi amado hermano, este era un saludo común en la época, ¿no es cierto? Un saludo común entre los judíos, pero también era un saludo bastante, y que el Señor entendía, muy coherente con lo que estaba pasando. O sea, el Señor entendía que cuando lo iban a ver, la reacción iba a ser de sorpresa. Entonces lo primero que hace el Señor, tranquilo, paz a vosotros, tengan paz. El relato de Lucas dice que justamente se quedaron espantados y atemorizados. Hermano, esta es una idea, algunos, digamos, recuerde usted cuando era niño, ¿no es cierto? Y tenía la idea de que a los pies de la cama podía aparecer algo, ¿no es cierto? Cuando estábamos en oscuridad. Bueno, dice, y las palabras griegas son fuertes, se espantaron muchísimo al ver al Señor allí en medio de ellos, pensando que veían algo espiritual, pensando que veían algo así como un fantasma, un espíritu. Algunos comentaristas declaran que no fue necesariamente la aparición de Jesús lo que hizo que se sobresaltaran de temor. La verdad, mis hermanos, es que el Señor aquí no se presenta como, por ejemplo, en el monte de la transfiguración. No hay nada en el texto que nos diga que el Señor se presenta como con su rostro resplandeciente o de una forma distinta. Era el Señor, era la apariencia del Señor. Pero algunos comentaristas van a decir lo que realmente espantó a los discípulos fue el modo de aparecer. Ellos sabían que estaban todas las puertas cerradas, ¿no es cierto? Y esa aparición súbita del Señor en medio de ellos fue lo que les espantó y les hizo pensar que este era un espíritu. Puesto, mi hermano, que ningún ser humano puede materializarse repentinamente de la nada en un cuarto cerrado, ellos se llenaron de pánico y creyeron que estaban viendo un fantasma. Entonces, tenemos este relato que en una primera instancia la presencia repentina de Jesús sobrecogió de temor y de espanto a sus discípulos. Vamos al punto número 2. Las pruebas convincentes. Verso 38 al 43 dice así: pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ¿ya? Cambia, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ante el temor de los discípulos, me imagino al Señor viendo sus caras de espanto, el Señor les hace una suave reprensión, ¿no es cierto?
en el verso 38, ¿no es cierto? El Señor les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ya el Señor vio en sus caras de espanto que ellos, ¿no es cierto?, pensaban otra cosa de lo que realmente era, ¿ya? Entonces el Señor les hace una suave reprensión para luego demostrarles de manera convincente de que el que estaba ahí en medio de ellos era el mismo, era el Señor, el Maestro, que no era ni un espíritu, ni un ánima, ni un fantasma, ni un ser espiritual, era el Señor Jesucristo, el mismo con el que ellos habían compartido. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo el Señor les va a probar que es Él el que está ahí en medio? Él les hace usar sus sentidos. Él los reta a que con sus sentidos confirmen, ¿no es cierto?, con sus ojos, con sus manos, que confirmen que Él no es una alucinación, que Él es el Señor. Entonces vemos ahí en el relato que ellos pudieron ver primeramente las manos y los pies de Jesús y verificar que se trataba del Señor mismo. Entonces el Señor también les invita a tocarle, porque Él dice: un espíritu no tiene carne y hueso, ¿ya? El Señor probablemente se acerca, ¿no es cierto? Tóquenme que yo soy, no soy algo espiritual, soy yo mismo. Posteriormente el Señor le mostró una prueba aún más irrefutable, dice el versículo 40, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le muestra las manos y los pies? ¿Qué había en las manos y los pies del Señor? Las heridas. Las heridas. Por lo tanto, aquí hay una prueba mayor. Es el mismo que fue crucificado. El mismo que hace 3 días había sido ejecutado en una cruz romana. Su cuerpo aún lleva las marcas de la crucifixión. Por lo tanto, ante esta prueba no hay ninguna duda. El mismo que fue colgado en el madero, el mismo cuyas manos y pies fueron traspasados, es el mismo que ha resucitado. Dice el teólogo presbiteriano, el hermano Sproul, dijo alguna vez: su cuerpo resucitado, aunque gloriosamente transformado, todavía lleva las cicatrices de su sufrimiento. La marca de la crucifixión era la prueba definitiva para convencerse de que aquel que estaba allí en pie ante ellos era el mismo que había sido crucificado, muerto y sepultado. Pero el relato nos dice que de gozo todavía no creían. Ahora ya no es de espanto, ahora es como: es que esto es demasiado bueno para ser verdad. Dice que ahora están maravillados y que de gozo no lo pueden creer. Se debatían entre la esperanza y algunos tal vez todavía entre el escepticismo. Es que esto no puede ser. Al ver que todavía los discípulos no estaban convencidos del todo, les dio una evidencia más. Mire el cuidado de nuestro Señor. Él entiende, mis hermanos. Él entiende. Él entiende nuestras dudas. Él entiende nuestro temor. Por lo tanto, el Señor les da una prueba más. Versículo 41, Él les dice: ¿tenéis algo de comer? Y en el versículo 42 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él los tomó y comió delante de ellos. Al parecer, esta fue la prueba definitiva para los discípulos.
Ya la idea de que Jesús podía ser algún ente espiritual ya no daba lugar. El sentido común dice que los entes espirituales no pueden comer, no se relacionan con la comida física. Por lo tanto, cuando el Señor come este pescado asado, estaban escondidos, pero estaban compartiendo, ¿no es cierto? Los discípulos. Cuando el Señor come este pescado, ya los discípulos se convencen, ¿no es cierto? Y más aún, muy probablemente, aunque no lo dice el texto, esto les hace rememorar el compartir con el Señor. Recuerde que los discípulos, varios de ellos tienen una cultura, ¿no es cierto?, del mar, son pescadores algunos de ellos. Galilea, de donde vienen muchos de ellos, es un lugar costero. En Juan, cuando el Señor se les aparece a la orilla del mar, ¿con qué los está esperando el Señor? Con pescadito, ¿no es cierto?, asado. Ahí al fueguito. Entonces, muy probablemente esto les hizo rememorar tantas tardes, noches de compartir también con el Señor. Entonces dijeron, no, sí, es de los nuestros, ¿no es cierto? Es de los nuestros. Entonces, definitivamente el Señor, los discípulos se convencen de que es el Señor. Ahora bien, yendo muy brevemente, no me voy a meter en este tema, lo hemos visto de todas maneras en la escuela dominical, pero podemos deducir de este relato y de este evento que nos narra el libro de Lucas, que el cuerpo resucitado de nuestro Señor podía de alguna manera adaptarse tanto a la realidad física como espiritual. ¿En qué sentido? Se trataba de un cuerpo real y físico, con carne y hueso, eso está explícito en el texto, un cuerpo el cual podía hablar, palpar, comer, pero también es evidente, y creo que el escritor lo registra para que entendamos esto también, que este cuerpo de carne y hueso que come, que palpa, que tiene las marcas de la crucifixión, es un cuerpo que puede aparecer y desaparecer. Es un cuerpo que también tiene otras características que no tiene un cuerpo humano normal. Eso está ahí en el texto. Lo mismo pasa en Emaús. El Señor desaparece cuando están partiendo el pan. Ahora el Señor aparece estando en lugar cerrado. ¿Ya? Por lo tanto, podemos desprender de este relato y de los otros evangelios que este cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, si bien es cierto, es un cuerpo de carne y hueso y es Él, no es otra persona, pero también tiene otras particularidades, tiene otras habilidades, el cuerpo resucitado. Ahora, interesantemente, mi amado hermano, el Nuevo Testamento, allá en el libro de Filipenses y otros textos, declara que nuestro cuerpo de resurrección será semejante al cuerpo de Cristo. Dice allá en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Los cuerpos de los creyentes resucitados serán semejantes, serán parecidos también al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el Señor les presenta a sus discípulos pruebas indubitables y absolutamente convincentes para mostrarle su real y verdadera resurrección de entre los muertos. No me quiero meter en este tema, pero solamente para comentar. Ustedes saben que durante la historia los incrédulos y los enemigos de la fe han desarrollado ciertas teorías para explicar de una manera naturalista la resurrección del Señor. Tenemos, por ejemplo, la teoría del desmayo, tenemos la teoría del hermano del Señor,
Tenemos, ¿no es cierto?, la teoría de la tumba equivocada y así. Que por lo demás, mis hermanos, todas esas teorías han sido claras y absolutamente respondidas de manera categórica, no solo por la escritura en sí misma, sino también por los datos históricos. Y hay una teoría que en algún momento tuvo bastante aceptación entre ciertos círculos académicos que estudian estas cosas, entre ciertos teólogos liberales que le daban mucho lugar a la teoría de la alucinación, ¿no es cierto? Que en realidad la resurrección fue una alucinación de personas en un estado mental alicaído, producto de la decepción de un Mesías que finalmente no era el Mesías. Pero la propia ciencia nos dice que las alucinaciones jamás son grupales. El fenómeno de la alucinación, ¿no es cierto?, se da con personas individuales y jamás solo dos personas pueden tener la misma alucinación. Aquí tenemos una aparición grupal. Acá hay muchas personas las que ven al Señor, las que comparten con el Señor. Luego Pablo va a decir allá en 1 Corintios capítulo 15 que el Señor apareció a personas individuales, apareció a grupos de personas, incluso apareció un grupo de más de 500 hermanos, y Pablo dice, de los cuales muchos están vivos, otros duermen, pero si quieren saber, vayan y pregunten. Las apariciones del Señor, mis hermanos, no son lo que son semejantes en otras religiones, por ejemplo, que son apariciones privadas de un solo hombre y que tenemos que creerle a un testimonio único, si es que vamos a creer. Acá el Señor aparece a personas individuales, pero también a grupos de personas, lo que descarta absolutamente, por ejemplo, la idea o la teoría de alucinaciones por parte de los discípulos. Entonces, el Señor se presenta con pruebas indubitables, convincentes absolutamente. Bien, pasamos ahora al tercer punto, la gran comisión, donde yo les decía que si tomamos este pasaje completo, a mi entender, está la idea central de este texto. La gran comisión, versículo 44 al verso 49, dice, y les dijo, ya cuando, ¿no es cierto?, me imagino, están todos tranquilos, cuando ya se calmaron, cuando ya volvieron en sí, cuando ya se convencieron de que era su Señor el que estaba con ellos, ahora el Señor profiere algunas palabras de primera importancia, no solo en ese momento, sino para la historia de la iglesia, de primera importancia para nosotros hoy día. Verso 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, en estos versos, mis hermanos, ahí está la gran comisión, según el relato de Lucas. Tal vez no es la más conocida o no es la que más hemos memorizado, ¿no es cierto? Por ahí la más popular es la que se da en el libro de Mateo, por ejemplo. O en el libro de Marcos, id y predicad el evangelio a toda criatura. La de Mateo, id y haced discípulos, bautizándole.
Pero aquí está también lo mismo, en otras palabras, pero exactamente lo mismo. La gran comisión es la misma. Es interesante, mis hermanos, que una vez ya habiéndose consumado la obra en la cruz, ya habiendo resucitado el Señor, ahora los seguidores de Jesús van a tener una parte importante en todo esto. El Señor Jesús ya ha muerto, ya ha resucitado, pero ahora hay una parte muy importante que está total y absolutamente relacionada con lo que el Señor ya hizo, pero que ahora los discípulos de Cristo van a tener un lugar fundamental. ¿Qué tiene que ver con qué? Ahora anunciar lo que Cristo ya ha hecho. Dar a conocer, testificar los hechos del Evangelio. La redención ya ha sido realizada, los eventos de la muerte y resurrección de Cristo, pero ahora es necesario que se anuncie a todas las naciones para arrepentimiento y perdón de pecado. Quiero en esta última parte del mensaje compartir con ustedes algunos elementos que están allí, ¿no es cierto?, en el texto que acabamos de leer y que tienen que ver, mi amado hermano, con la gran comisión. En primer lugar, el Evangelio es bíblico en cuanto a su fundamento, ¿no es cierto? En el verso 44 y 45 el Señor nuevamente lo va a decir, lo mismo que ya le había dicho, lo mismo que ya habían dicho los ángeles, lo mismo que le había dicho a los discípulos camino de Emaús, lo mismo les vuelve a recordar ahora a sus discípulos y lo mismo que les dijo tantas veces en el ministerio terrenal. Es necesario que el Hijo del Hombre pase por todas estas cosas, es necesario conforme a la Escritura. En la Escritura ya está profetizado, ya Dios ya lo ha declarado en el pasado a través de sus santos hombres que su enviado tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que morir vicariamente como un cordero para posteriormente ser glorificado y ser honrado. El Señor va a decir, esto ya estaba declarado. Entonces, a pesar, mi amado hermano, de la repetida enseñanza de Cristo sobre el tema de su muerte y resurrección, los discípulos aún no captaban esta gran verdad. Por lo tanto, el Señor les va a recordar lo que varias veces ya le había enseñado en su ministerio terrenal, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en las Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta triple división de lo que hoy día para nosotros es el Antiguo Testamento comprende todo lo que Dios había revelado. Y en todo el Antiguo Testamento estaba profetizado, estaba declarado que el Señor debía de padecer y debía de resucitar. En otras palabras, mis hermanos, el Señor les declara una vez más a sus discípulos que los eventos que ante ellos ya habían ocurrido, los padecimientos, la muerte y la resurrección del Mesías de Dios, no es el resultado del azar, no son las fuerzas ciegas de la historia. Jesús no fue ninguna víctima de los hombres, no es que el plan de Dios salió mal, sino más bien es el inconfundible cumplimiento de la profecía divina y el plan redentor de Dios. Por tanto, este mensaje que ahora ellos debían de anunciar es un mensaje que descansa, que se fundamenta en las Escrituras, en la palabra de Dios. El Evangelio no es algo nuevo, no es una ocurrencia del momento, no es un plan B. El Evangelio estaba declarado desde antes de la fundación del mundo, decretado y estaba ya establecido en las Escrituras. Pero en segundo lugar, el Evangelio no solo es pasado, no solo es una profecía, el Evangelio es histórico en cuanto a su cumplimiento. Versículo 46,
Y así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese ya como en pasado y resucitase de entre los muertos al tercer día. Hermanos, nuevamente, estaba escrito en el Antiguo Testamento que el Cristo padeciese y resucitase, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Amados hermanos, la resurrección no es mitología, no es una leyenda o un eufemismo para decir otra cosa. La resurrección no es una idea mística o espiritual. No fue que Jesús resucitó en el corazón de sus seguidores. No es que la resurrección fue una forma de que los discípulos entristecidos tuvieron para tomar esperanza, para seguir adelante en la vida, y se inventaron el mito de la resurrección. No, mi amado hermano, la resurrección es un evento histórico. La resurrección es un hecho de la historia, es un hecho que ocurrió en el espacio y en el tiempo, declarado por las Sagradas Escrituras y también un hecho evidente para todo buscador honesto. Los hechos históricos están ahí y tal punto está ahí que no pocos hombres han llegado a la fe mediante un estudio histórico, serio, exhaustivo acerca de la resurrección. Cuando usted aborda la resurrección investigando un evento histórico, porque eso es lo que es, no es solamente un evento teológico, es un evento histórico, los hombres, ¿no es cierto?, han llegado a la conclusión de que la resurrección es probablemente uno de los hechos mayormente fundamentados con datos históricos de la historia antigua. Por lo tanto, la resurrección es también un hecho de la historia. No es poesía, no es mitología, no es leyenda, es un hecho de la historia. Pero en tercer lugar, el Evangelio es un mensaje de transformación. El Evangelio es cristológico y el Evangelio es global en cuanto a su extensión. Dice el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La provisión compasiva y eterna del Evangelio es el perdón de pecados comprado por el sacrificio de Cristo en la cruz y confirmado por su resurrección. Amados, el Señor está diciendo a sus discípulos que los hechos del Evangelio, su muerte y resurrección, deben anunciarse, deben predicarse para el arrepentimiento y el perdón de pecado de los hombres. Es decir, el Evangelio es el único mensaje que cambia y que transforma la vida de los hombres. El Evangelio es el único mensaje que cambia, que transforma verdaderamente, que cambia el corazón, que cambia desde adentro hacia afuera la vida del hombre. Los hombres pueden someterse a terapias, a reformas morales, y está bien que eso ocurra en este mundo, pero el único mensaje que saca al hombre de la oscuridad, del reino de Satanás, que lo arranca de la condenación justa por sus pecados y que lo pone en el reino de Cristo, que lo hace un hijo de Dios, el único mensaje que hace eso es el Evangelio, mis hermanos. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje que pueda cambiar la eternidad del hombre, que pueda cambiar la vida del hombre. Por lo tanto, el Señor le va a decir a sus discípulos que se predicase, ¿no es cierto?, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y este perdón que Dios concede a todos aquellos que se arrepienten está disponible solo, exclusiva y únicamente por medio del nombre de Cristo.
El Evangelio es un mensaje cristológico. En el Evangelio, Cristo y solo Cristo es la persona principal, fundamental. A tal punto que el apóstol Pedro llega a decir en Hechos capítulo 4, verso 14, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio es un mensaje exclusivo, solo por el nombre de Cristo, solo por la obra de Cristo. Pero también el Evangelio es global en cuanto a su extensión. Es decir, este es un mensaje que debía predicarse y que debe predicarse en todo el mundo, en todas las naciones, entre todos los pueblos de la tierra. El Evangelio es un mensaje que se debe predicar a cada persona. No hay una persona que tenga vida y que pueda entender. No hay alguna persona en este mundo la cual esté excluida del Evangelio. Para el más pecador de los pecadores, si Dios le concede la vida, el Evangelio también es para esa persona. El Evangelio es para todo hombre. Aunque el Antiguo Testamento ya lo decía, ya lo profetizaba acerca del alcance global de la salvación de Dios, los primeros judíos convertidos a Cristo tardaron algún tiempo en comprender esta verdad. No obstante, cuando la entendieron, comenzaron a llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo conocido. Pero también, hermanos, el Evangelio es personal en cuanto a su acción. Versículo 48. Y vosotros, ustedes como grupo, pero cada uno de vosotros, Jesús dirigiéndose a sus discípulos, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos amados, Dios ha decidido en el plan de Dios, en el plan redentor de Dios, Dios ha decidido que el Evangelio, este gran mensaje de Cristo y de los hechos de Cristo, su muerte, su resurrección, el cual trae arrepentimiento y perdón de pecado a todo hombre, en todo lugar, sea anunciado por testigos exclusivamente humanos. Dios pudo haberle dado este encargo a los ángeles, pero Dios le dio este encargo a sus discípulos. A sus discípulos. Particularmente, este encargo Dios se lo dio a la iglesia. A la iglesia. Amados, la verdad es que si somos discípulos de Cristo, no podemos huir de esta responsabilidad. No podemos guardar para nosotros este mensaje. Nosotros, los discípulos de Cristo, somos los testigos de Cristo y necesitamos anunciar este mensaje que Él ha puesto en nuestras manos. Es interesante pensar, porque algunos torciendo las Escrituras han dicho, no, la gran comisión fue solamente para los discípulos de esa época. Eso es llevar, evidentemente, eso es torcer la Escritura. ¿Ya? Si bien es cierto, hay cuestiones que son contextuales del primer siglo y la era apostólica, pero por ningún motivo el llevar el mensaje. Y un argumento simple es que el Señor manda a sus discípulos hasta lo último de la tierra. Pregunta, ¿pudieron llegar los apóstoles hasta lo último de la tierra? No. Por lo tanto, los discípulos debían continuar esa labor. Y esa labor hoy día todavía permanece. Es la responsabilidad de la iglesia llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Segunda Corintios capítulo 4 dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como a Señor. Y luego dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Amado hermano, a Dios le ha placido que nosotros, vasos de barro, siervos inútiles, seamos los portadores del más grande tesoro que existe en este mundo y en todos los mundos, el Evangelio de Jesucristo. Estos testigos, como decía, fueron en primer lugar los apóstoles, luego fue la iglesia primitiva, el libro de Hechos, y por extensión todos los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Y por último, extraemos de esta porción, verso 49, el Evangelio es sobrenatural en cuanto a su poder. Dice el verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mis amados hermanos, aunque los creyentes somos los testigos del Evangelio, no avanza, el Evangelio no avanza por medio de nuestro propio poder, habilidad o creatividad. El Evangelio se anuncia y avanza mediante el poder de Dios. Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por esto es que el Señor, antes de que sus discípulos comenzaran a llevar la gran comisión, primero les prometió la promesa del Padre. ¿Cuál es esta promesa? La venida del Espíritu Santo. Y en ese sentido les ordenó que se quedasen quietos allí en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, hasta que viniese el Espíritu Santo a habitar en ellos, ¿no es cierto?, y por medio de ellos llevar adelante la gran comisión. Esta promesa se cumple posteriormente en el día de Pentecostés. Ahora bien, puesto que el Espíritu Santo ya ha sido enviado y que todos los verdaderos discípulos son morada del Espíritu Santo, esto quiere decir que todos los discípulos están preparados para ser testigos eficaces del Evangelio. Usted es un creyente, usted tiene el Espíritu Santo, usted ya está preparado para predicar el Evangelio. La pregunta es entonces, ¿cuán fieles serán los discípulos de Cristo? Hasta aquí, mis hermanos, con nuestro pasaje. Permítame hacer una reflexión final y una aplicación final para nosotros. Amados hermanos, amada iglesia, al comenzar un nuevo año, siempre es bueno. Siempre es bueno, y creo que necesitamos recordar cuál es nuestra verdadera identidad. Necesitamos recordar cuál es nuestro propósito como cristianos, cuáles son nuestras prioridades como hijos de Dios. Amados hermanos, necesitamos recordar cuál es nuestro propósito como iglesia de Dios que Dios ha plantado en este lugar. Amados, nosotros somos discípulos de Cristo. Hermanos, esa es nuestra identidad. Somos discípulos de Cristo. Y nosotros, cuando nos reunimos, somos la asamblea de Cristo. Es en torno a su persona que nos reunimos. Mis hermanos, los discípulos de Cristo son fundamentalmente testigos de Cristo. Y los testigos de Cristo anuncian la obra de Cristo. Esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, déjeme decirlo claramente, y es bueno que lo recordemos comenzando un nuevo año. Si bien es cierto, el tiempo pasa, pero creo que es bueno tener estas particiones temporales para que podamos hacer de pronto un alto en el camino y poder considerar en qué estamos, por dónde andamos, qué estamos haciendo.
déjeme decirlo claramente, en base a lo que acabamos de ver hoy día. Un discípulo que ha olvidado testificar acerca de Cristo es un discípulo que ha olvidado su tarea principal. Es como un embajador que ha olvidado representar a su país. Es como un sembrador que se le olvidó sembrar. Es como un soldado que se le olvidó luchar. Es como un hombre que enterró sus talentos y sus recursos. Amado hermano, una iglesia que no está predicando el evangelio es una iglesia que está dejando de ser evangélica. Por más doctrina, por más reforma, por más buena enseñanza, por más comunión, una iglesia que no predica el evangelio a los que se pierden es una iglesia que ha olvidado su misión. Es una iglesia que ha olvidado su identidad. Amado hermano, por favor entiéndame el sentido de lo que quiero decir. El Señor no nos puso en este lugar principalmente para que disfrutemos de una linda iglesia. Ser cristiano en este mundo no es un día de campo. El Señor, amado hermano, nos puso en este lugar para luchar. El Señor nos puso en este lugar para juntos combatir por el evangelio. El Señor nos puso en este lugar para que mediante el poder de Dios rescatemos las almas que se están yendo al infierno. Ese es el propósito principal del discipulado, mi amado hermano, y no podemos olvidar nuestra identidad. No podemos olvidar quiénes somos y para qué el Señor nos ha puesto en este mundo. En este lugar, el por qué el Señor ha plantado esta iglesia en este lugar. El Señor tiene pueblo en este lugar. Aquí, en este barrio, en esta comuna, en las comunas aledañas, hay hombres y mujeres que necesitan conocer a Cristo y la responsabilidad de ir somos nosotros porque el Señor nos ha puesto en este lugar. Hermano, y eso no lo podemos olvidar. Yo amo una iglesia sana. Yo amo una iglesia en donde exista comunión, donde haya buena enseñanza, donde haya preparación de hermanos, donde en lo que hacemos acá crezcamos espiritualmente. Amén. Eso está allí también en la palabra del Señor. Pero amado hermano, ese confort, esa comodidad no nos puede llevar a desenfocarnos y a pensar que eso es todo. Nos preparamos, crecemos espiritualmente, formamos hombres y mujeres para llevar el mensaje a los que están afuera. Por eso es que aprendemos, por eso la doctrina. Para conocer a nuestro Señor, para crecer espiritualmente, pero para llevar este mensaje a los que se pierden. Iglesia amada, en medio de lo hermoso y estimulante que puede ser una iglesia sana, no debemos olvidar que hemos recibido una gran comisión de nuestro Salvador y esa comisión dice: id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio. Id y anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecado a todo hombre. Vuelvo a las palabras del comienzo de este mensaje. La gran comisión que el Señor ha puesto en nuestras manos como discípulos de Cristo es una cuestión fundamental que no podemos olvidar. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, cuando usted ve el desarrollo de la iglesia, no existe la idea de un discípulo que no testifique de Cristo.
simplemente no está allí. Por el hecho de ser discípulo, usted esencialmente es alguien que testifica de Cristo. Porque usted ha entrado a trabajar en las labores de lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Y qué está haciendo Dios en este mundo? No precisamente establecer lugares de confort. Lo que Dios está haciendo en este mundo, arrebatar las almas del infierno. La iglesia no se debe parecer tanto a un club social, sino que se debe parecer a un cuartel militar, en donde los hombres se preparan para salir al campo de batalla, predicar el evangelio y arrebatar a los que se están perdiendo. Mi amado hermano, no podemos olvidar quiénes somos. No podemos olvidar nuestra identidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor cambie nuestra perspectiva y que con la ayuda del Señor y mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, este año, y amado hermano, el tema de este mensaje no lo preparé yo, no lo escogí yo, es lo que se nos da mediante nuestro estudio expositivo. Si el Señor ha querido recordarnos acerca de la gran comisión en nuestra congregación para todos nosotros, desde los pastores a toda la congregación, es por algo, mi amado hermano, es por algo. El Señor tiene sus propósitos. Es así, mis hermanos, es una buena resolución para este nuevo año, ser testigos de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios eterno, te alabamos, Señor.